eretsradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretsradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cambalache, a Eretz Radio. Comenzamos ahora con todas las novedades y como siempre con el tema del día. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Daniel? Y hoy es San Perón. Cierto, claro, sí. Un día peronista. Un día peronista. Mucho sol. Pero, che, ¿va a llover o no? No, bueno, empieza a haber un poco de frío, pero no llueve. Sí, seguro. La unidad palestina. ¿Va a aguantar esta unidad que acaban de hacer Hamás? ¿Qué palabra, no? Jamás. ¿Cómo dice? El país de nunca jamás. De nunca jamás, ¿no? Sí, parece Peter Pan, pero no tiene nada que ver, ¿eh? No, seguro. No hay nadie. Este es otro jamás, es el movimiento islámico jamás. Ok. Entonces, ¿va a aguantar esta unidad que quieren o acaban de hacer con Hamás, la Autoridad Nacional Palestina de Abu Mazen? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto va a durar esta vez la unidad palestina con un Israel que se muestra totalmente indiferente con lo que sucede entre Ramallah y la Franja de Gaza? ¿Y qué pasa con las armas de Hamás? Ese es el tema. ¿Se van a desarmar? Hamás no baja las armas, pero deja que la Autoridad Nacional Palestina tome las riendas de Gaza. Algo parece no cuajar en esta extraña ecuación. Y los antecedentes de unidad de la última década tampoco ayudan a pensar que es tal como dicen, tal como lo escuchamos de ellos. Hasta ahora siempre han fracasado en cada intento, y no se trata de una película de Almodóvar. Otro elemento que no cuadra es por qué la Autoridad Nacional Palestina no ha anunciado el fin de las sanciones a la Franja de Gaza, ni aún el día en que estaban festejando junto a Hamás el haber pactado la unidad. Y entonces no hay tal reconciliación entre las dos facciones principales palestinas como quieren dar a entender. La reconciliación parece para la galería, si la vemos en los monitores. Esto nos lleva a pensar que la reconciliación tan anunciada y tan mostrada en los Photoshop, en las fotos que se sacan entre ellos juntos, se parece más a una reconciliación en ciernes que a una que ya está sellada. Es decir, estaríamos hablando más de declaraciones de buenas intenciones entre las dos partes palestinas que de la puesta en marcha de todo esto que declaran ante las cámaras, micrófonos, de un proceso de unidad firme cuando parece que están pañales. Háblame un poco de los antecedentes de unidad históricamente que han fracasado. Tenemos la sensación que en esta película ya hemos estado, que ya la hemos visto. La ceremonia del pasado 3 de octubre se parece a otras que ya vimos, como la que presenciamos a principios de mayo del 2011 en El Cairo,
En aquella ocasión es interesante destacar que Abu Mazen hablaba mucho más y de mucho optimismo, mirá la reconciliación que hicimos y después no pasó nada. Por ejemplo, decían entonces, en el 2011, que los palestinos han pasado para siempre la página de la negra división. Ahora se ha cuidado mucho más de abrir la boca en vano. ¿Qué es lo que dice Abu Mazen? Abu Mazen habla con su silencio. Y también con cosas concretas como no querer levantar las sanciones de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza. Desconfía de Hamás. Pese a toda la gran puesta en escena que veníamos comentando y que vimos esta semana, la semana pasada, casi desde el 3 de octubre, el presidente palestino actúa como pensando que podría estar ante una trampa de Hamás. Esto es muy interesante remarcarlo porque parece que todo el relato va hacia otro lado, pero a mí me parece que él desconfía completamente y da a entender que no está tan seguro de que Hamás, en serio, pretenda renunciar al control de la Franja de Gaza a favor de Al-Fatah, su organización, como lo dicen públicamente. Algunas cosas dijo, dio entrevista también. Pocas cosas. Va con mucho cuidado, pero lo que sí dijo Abu Mazen, por ejemplo, en una entrevista que le concedió a un periódico egipcio que le ha entrevistado, después de que se hizo la reconciliación, es que no estaba dispuesto a entrar en una situación en la cual en la Franja de Gaza se cree un modelo a la imagen y semejanza de Hezbollah, es decir, túneles bajo tierra, misiles escondidos para arrojarlos sobre Israel apenas llegue la hora de una nueva escalada militar, armar depósitos repletos de armas, utilizar zonas civiles como tapaderas, cosas por el estilo, y lo estamos diciendo un día después de que desde el Sinaí y llegando desde Gaza se arrojaron a Israel 2 cohetes, y en esta época que parece que no está pasando nada. Es decir, que siempre está latente ese peligro. Y Abu Mazen sabe que si deja a Hamás en esa posición, también le puede jugar muy en contra a él si se hace del control de Gaza. Claro. Ahora, ¿cómo debemos interpretar todo esto? Como que Abu Mazen no quiere saber nada con recibir las llaves de un gobierno ficticio, mientras en la realidad Hamás siga teniendo el poder en Gaza a través de su brazo militar. Creo que este es su gran fantasma. Por lo tanto, Abu Mazen prefiere absorber las críticas de Hamás y de otras agrupaciones menores palestinas por no querer soltarle la cuerda del todo a la Franja de Gaza y mantener sus cuidados ante las dudas que le generan los islamistas de Hamás. Y mientras el primer ministro palestino, Razi Hamdan, y el jefe de la inteligencia egipcia estaban en Gaza, celebrando la primera sesión del gobierno palestino de unidad, la foto que hablábamos, Abu Mazen prefirió mirar toda esta puesta en escena desde Ramallah, lo que en sí ya es toda una toma de posición. Y no se le ve nada entusiasmado a Abu Mazen, al presidente palestino, con la unión entre su agrupación Al-Fatah y Hamás en Gaza. En absoluto, nada entusiasmado. En otras palabras, podemos decir que Abu Mazen no viene demostrando mucho entusiasmo por la unidad de la Autoridad Nacional Palestina con Hamás en general. Y he aquí, Daniel, un gran interrogante que queda planteado. ¿Aceptará Abu Mazen representar a los palestinos dando la cara hacia Israel y el mundo, mientras Hamás lo hace bajo tierra a través de sus túneles, preparándose para la guerra y no para la paz? Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Abigail Ross, Guerra Cotidiana. המחשבות בראש והראש כואב, מעדיפה לישון כל היום כמה שזה מאכזב, אבל בסופו של יום שקמת ועשית ועבדת ואכלת נכון, זה צעד גדול, לא לאנושות, לעצמי, הבן אדם היחידי שוויתרתי לו, איזו שטות. שמתי הכל בצד וחיכיתי שמשהו יציל אותי, ותמיד ידעתי שהאדם היחידי שיכול זה אני, אבל למי יש כוחות להציל בן אדם אחד, בן אדם קטן שלא חושב על אף אחד.
שלא חושב על עצמו. זאת מלחמה יומיומית, לקום מהמיטה, לאהוב את עצמך, כי אין לי איש מלבדי שיגיד לי מילה טובה, שיאמר שאני יפה. החרטות בגוף והגוף רועד, מעדיפה לשתות כל היום ולא להתמודד. אבל בסופו של לילה שיצאת וישבת וחזרת ושכבת לישון, זה צעד גדול, לא לאנושות, לעצמי, הבן אדם היחידי שוויתרתי לו, איזו שטות. שמתי הכל בצד, לא יכולתי כי ידעתי שמשהו מפיל אותי, ותמיד זכרתי, לא יכולתי לשכוח שהאדם היחידי ששונא זה אני. אבל למי יש כוחות לספק אדם ששונא אותך, ששונא אותי, ששונא הכל, שלא יכול כבר לסבול. זאת מלחמה יומיומית, לקום מהמיטה, לאהוב את עצמך, כי אין לי איש מלבדי שיגיד לי מילה טובה, שאומר שאני יפה. מלחמה יומיומית, לקום מהמיטה, לאהוב את עצמך, כי אין לי איש מלבדי שיגיד לי מילה טובה, שאומר שאני יפה. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. ¿Aló? Hola, Ernesto Kahn. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, Shabbat Shalom. Ernesto Kahn es un argentino nacido en 1940, médico, poeta, doctor honorario en literatura, fundador de Médicos por la Paz en Israel, Uruguay, Chile y Bolivia, vicepresidente de Médicos contra la Guerra Nuclear, ganó el premio Nobel con esta institución en el año 1985 y con una amplísima trayectoria en diversos países, ahora viviendo en Kfar Saba, Israel, y un poco... ¿Es correcta la presentación, Ernesto? Ah, perfecto. Perfecto. Es una cosa tan larga, no hace falta tanta presentación. Sí, el poder de síntesis nos condena. Sí. Bueno, y algo que no te dije en la presentación es que estás en Israel desde el año 1976 porque te fuiste de la dictadura de Videla en Argentina. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, yo hace poquito, a la cosa de 2 años, di una conferencia en el Senado en Argentina. Y hay un poema mío que dice yo me fui por la ventana. Y entonces el que me presentaba a mí, presentó al doctor Kahn, dice que en un poema dice que se fue de Argentina por la ventana. Entonces yo le contesté, me fui por la ventana y parece que entré por la puerta grande ahora. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que iba a pasar una cosa así, yo hubiera dicho que estaba loco. Lo cierto es que yo estaba en Argentina, fui
En el año 73, el director general del Ministerio de Salud en Buenos Aires, o sea, en toda la Argentina. Después hubo un cambio de gobierno, fui a la Patagonia, allí en la Patagonia estuve de profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia, estoy hablando de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, y en ese lugar estaba como director del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Bueno, lo cierto es que yo no sé si los que están los escuchas de este reportaje saben de qué estamos hablando, pero en esa época había una tensión muy grande en la Argentina. Estaban las famosas 3A del maléfico López Rega. Esos estaban manejando justamente el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, donde dependía el hospital mío. Y había montones de grupos guerrilleros, desde los montoneros al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, etcétera, etcétera, etcétera. Y como mi hospital era un hospital de enseñanza, o sea, venían médicos de todo el país para hacer sus residencias, había muchos jóvenes, bueno, y ahí había de todo. Lo cierto es que estaba el gobierno nacional, en ese momento era el de Isabel Perón. Y la tensión fue muy grande cuando los militares tomaron el poder, y yo ya había decidido irme a Israel, porque había recibido una invitación de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Pues bien, se produce ese golpe de Estado, y entonces de alguna manera eso aceleró mi salida de allí y retornar a Buenos Aires. Me fui a despedir entonces de un nuevo gobernador, que había un capitán de navío, y lo voy a transmitir exactamente con estas palabras. Le digo, mire, yo vengo a despedirme porque tengo que regresar a mi trabajo en el Ministerio de Salud, ya no como director general, sino obviamente como uno de los expertos en epidemiología. Y me dice, ay, qué pena, doctor, porque lo queríamos hacer rector de la universidad. Le digo, no, muchas gracias, fíjese, yo tengo que regresar, ahí tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo todas mis cosas. Dice, sí, doctor, pero antes de irse me tiene que hacer un favor. Y cambió el tono. Y me dice, doctor, mañana, usted me trae la lista de todos los subversivos que hay en su hospital. Entonces yo abrí los ojos y le digo, pero dígame, ¿de qué está hablando? Yo no sé de qué. Doctor, me dice, no se me haga el inocente. Bueno, yo volví a casa, le dije a mi mujer, hagamos las maletas, las valijas, nos vamos ya para Buenos Aires. Y efectivamente eso hicimos. A los 2 días yo me presento en el Ministerio de Salud, y lo primero que pasó fue cuando llegó a un puesto de trabajo, había un coronel, de apellido Santi, no me olvido nunca, me hace una interpelación, que él estaba en ese momento como también interventor por parte del gobierno militar. Me dice, dígame, yo quiero que usted me haga un informe día por día de todo lo que hizo usted cuando estuvo en la Patagonia. Digo, bueno, yo se lo voy a hacer, vamos a ver, necesito tiempo, en fin, vamos a ver qué hacemos. Y me fui a otro departamento en el ministerio a ver si yo podía trabajar allí, porque era el de mi especialidad en la parte de epidemiología. Entonces me dijeron, sí, cómo no, va a poder venir, qué sé yo. Fui a los pasillos, eso era en un edificio frente a la Casa Rosada, en la calle Defensa. Y entonces estoy en el 4º piso caminando y me encuentro con un amigo. Y me dice, Ernesto, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, nada, le conté que había venido de la Patagonia y que
No, dice, tenés que irte urgente, dice, acá hay una casa de brujas y vos que sos judío, peor todavía, dice, te la van a dar con todo. Regresé a casa y le digo a mi mujer, mirá, nos vamos. Y yo tenía una carta de mi madre que vivía acá en Israel, en Beit Shan. Mi padre era médico y me dicen, antes de irte para Estados Unidos, pasar por Israel. Medio ridículo, ¿no? De Argentina, ir primero a Israel para ir a Estados Unidos, pero bueno, mi mamá fue muy inteligente. Entonces, hicimos eso. En el año 84, estaba el gobierno radical de la Rúa, y entonces, Alfonsín. Regresé y quise saber qué pasó con eso, porque cuando yo llegué a Italia, mandé una carta a mano, en ese momento no teníamos computadora, no existía todo eso, ¿no es cierto? Una carta a mano renunciando desde Italia. Y entonces fui al Ministerio de Salud y quise pedir a ver qué pasa, qué había sucedido con esa carta. Y esa carta había sido estudiada por la gente de la dictadura, y fue rechazada la renuncia y declarado cesante por escribir una renuncia a mano. Y yo esa carta la tengo, me la traje para Israel. Bueno, o sea que yo creo que no me fui de Argentina, yo nunca me fui de Argentina de alguna manera, yo sigo estando, ellos me fueron. Como fueron a toda una generación. Exactamente. Decime, fundaste Médicos por la Paz, ¿cuándo? En el año 1980, yo estaba como director en el hospital, vicedirector del Hospital Bellinson. Todo el mundo lo conoce en Israel. Y ahora se llama Hospital Rabin. Ahora se llama Centro Médico Rabin. O sea, el Centro Médico Rabin comprende varios hospitales. Uno de ellos es el Bellinson, que era el que estaba antes, el Hospital de Niños, el Hospital de Psiquiátrico, etcétera. Bueno, entonces recibí una carta de el inventor del desfibrilador famoso, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un ataque al corazón, que hoy está en todos lados, Bernard Lown, un cardiólogo muy, muy famoso en todo el mundo, él es de Harvard, y invitándome a formar parte de un grupo de médicos para la prevención de la guerra nuclear, porque contra la guerra nuclear no existe ningún tipo de tratamiento. Lo único que puede haber es prevención, evitarla, porque después que se produce la guerra, bueno, cada cual que haga lo que quiera, porque eso no tiene solución. Es para largo, yo podría hablar horas sobre este asunto. Se puede producir un invierno nuclear y entonces se acaba la vida sobre el planeta. Y yo le contesté afirmativamente. Y ese fue el punto de partida en el año 84 que yo me junté. En ese mismo año me invitaron para ir a Helsinki, en Finlandia, donde teníamos un congreso. Empecé a trabajar mucho en esa asociación de médicos, que al principio era una asociación pequeña, pero en el año 85 llegamos a ser 170.000 médicos en 70 países. Y tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Qué fue lo que hicieron como para que en el año 85 les dieran el Premio Nobel de la Paz? Bueno, ojo, que nos dieron el premio, ¿sí? O sea, ¿qué es el premio? El premio es un cheque, es una medalla y un diploma. Lo que no nos dieron es la paz, que hace que tenemos que seguir trabajando, todos juntos, toda la gente del mundo, periodistas, médicos, etcétera. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue una campaña educativa hacia todos los médicos explicando lo que significa la guerra nuclear. No estaba demasiado claro. La gente tenía en su visión Hiroshima y Nagasaki, donde había muerto el 40% de la población. A los 3 años ya se había recuperado. Hiroshima es una ciudad poderosa y moderna y muy bella hoy día. Pero eso no va a pasar en una futura guerra nuclear, sobre todo si se va a utilizar la cantidad de bombas que están en los arsenales.
Entonces esa campaña educativa dirigida en primer lugar a los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo de salud, y segundo a toda la población, porque de alguna manera desde el punto de vista médico ellos son los pacientes. Entonces haciendo una equiparación, digamos que eso fue una enfermedad, para evitar la enfermedad, que es la última epidemia, entonces los médicos tienen que trabajar junto con los pacientes. Eso fue lo primero. Lo segundo que hicimos, logramos de alguna manera que durante, en primer lugar, la Unión Soviética de aquel entonces dejara por 6 meses de hacer pruebas nucleares, porque nosotros teníamos la idea de que si se hacen pruebas nucleares se actualiza el poder nuclear y se prueba el poder nuclear para saber cómo funciona. No vaya a hacer cosas que uno cuando quiera abrir una botella de vino esté totalmente agria. Y en ese momento la Unión Soviética aceptó. Entonces estaba Reagan como presidente de Estados Unidos, nos entrevistamos con él, y la condición de la Unión Soviética era que si ellos suspendían las pruebas nucleares, también tenía que hacerlo Estados Unidos. Estados Unidos no lo hizo, pero a los 6 meses, al terminar, digamos, ese periodo, tuvimos unas nuevas reuniones, y entonces los soviéticos decidieron aumentar el periodo de sin pruebas nucleares por 1 año más, o sea que fueron 18 meses. Ahí Reagan entonces aceptó también y se congelaron las pruebas nucleares. El único que siguió con las pruebas nucleares en ese momento era Francia. Hicimos una gran campaña en contra de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. Lo otro que hemos hecho y que también fue considerado, hemos trabajado con otros grupos que también estaban contra la guerra nuclear, fueron los abogados que nos ayudaron a nosotros a hacerle un juicio a las bombas nucleares, y también físicos. Y con los físicos, un tal Turku y otros físicos, especialmente en Estados Unidos, y en Semiplatnik, en Rusia, de la Unión Soviética, se elaboraron estudios y de ahí surgió el famoso invierno nuclear, que es la mejor explicación de lo que puede suceder. ¿Y puede suceder? Sí, perdón. ¿Puede suceder? Absolutamente, porque en primer lugar las bombas nucleares no son como de 12 kilotones o 23 kilotones como la de Nagasaki y la otra de Hiroshima. Hoy son megatones, 2, 3, 4 megatones. Megatones es 1 millón de toneladas, el equivalente al 1.000.000 toneladas de químico tolueno. Y entonces hoy hay unas 15.000 bombas atómicas en unos 7 países, básicamente Estados Unidos y Rusia. Así que puede suceder, sí. Puede suceder por 2 razones. La primera razón podría ser por intención. Puede suceder, pero bueno, estamos viviendo ahora lo que está pasando con Norcorea. No sé si en algún momento nos vamos a despertar la mañana y nos encontramos que ha pasado un desastre de este tipo. Pero lo más probable que suceda no es por intención, sino por error. Y se producen todos los años, por lo menos 150 errores del sistema de computación que maneja todo este sistema de los misiles intercontinentales con bombas atómicas. ¿Y no ves ningún viso de que las grandes potencias renuncien al armamento nuclear? Bueno, hay muchos intentos. Se han hecho 2 conferencias internacionales, la llamada el Helsinki 1 y el Helsinki 2. Se redujo más o menos a la mitad, pero ¿qué pasó? Cuando se redujeron a la mitad, no redujeron en forma arbitraria qué tipos de bombas,
Y evidentemente las que redujeron, las que eliminaron, fueron las más viejas, las más antiguas, las menos eficientes. O sea que hoy, después de eso, seguimos en la misma situación. Hay muchos intentos, por ejemplo, obviamente la ICANN, ¿sí? Que es la que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz ahora hace unos días. La Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. No, la Internacional de Médicos es la IPPNW, que International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Recibimos el premio en 1985, pero en el 2017, hace unos días, otra organización que se llama ICANN, que es la Coalición Internacional de Organizaciones contra la Guerra Nuclear, en la cual también estamos nosotros, que acabamos de recibir de alguna manera el segundo premio Nobel, está intentando algún tipo de acuerdo, pero es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y lamentablemente lo que más se observa ahora es que en lugar de que haya menos bombas atómicas, más compromiso para el desarmamento, lo que hay es un crecimiento en la horizontal en los países que quieren transformarse en países con capacidad y poderío de atómico. En forma cortita, ¿qué opinas de la política de silencio nuclear de Israel? La política, yo te diría, no se puede hablar de la política de Israel, hay que hablar de la política del mundo, en ese sentido. Yo estoy seguro de que si hubiera un total acuerdo universal de eliminar las bombas atómicas y el poder nuclear, Israel haría lo mismo. Pero en la presente situación, yo voy a repetir las palabras de justamente el que fue presidente de la Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, cuando fue la guerra del Golfo, en el cual Irak lanzó unos 40 proyectiles, 42 creo, contra Israel. Él dijo, el hecho de que ninguno de esos misiles haya tenido bombas químicas es que tenían miedo a las bombas de Israel. No sé si contesté a la pregunta, pero creo que es claro. Nosotros vamos a seguir conversando y vamos a escuchar a Pedro y Pablo, y después hacemos una segunda parte con otras de tus facetas, la de escritor, poeta, y seguimos conversando aquí con Ernesto Kahn. Con todo gusto. Pedro y Pablo, gente del futuro. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. La crisis del hombre es casi total, de solo valores en lo material. Pone la fuerza sobre
nuestra servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los ahorristas. ¿Dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Dónde estás tú? Vamos a Urú. Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro y este presente tan de apuro. Es el material con que vivificaremos un mañana total. No sirve de nada clavarse el puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Dónde está ahora aquel cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Dónde está vos? ¿Dónde estoy yo? Subidos a la música del rock and roll. Esta es la gente del futuro y este presente tan duro. Es el material con que edificaremos un mañana total. Es el material con que edificaremos un mañana. Haremos un mañana total. Estás escuchando Cambalache por erexradio.com. Continuamos conversando con Ernesto Kahn, médico especialista en epidemiología, escritor, poeta, publicó 7 libros y más de 200 artículos en revistas de renombre internacional. ¿Cómo se compatibiliza todo esto con la medicina? Bueno, los libros son más de 20 ahora, ¿eh? Ah, es decir que hay que actualizar a Google. Si quedamos un poquito más van a ser 21. Bueno. ¿Cómo se compatibiliza? Muy bien. La gente me pregunta que soy yo, más médico o más poeta. Bueno, si la medicina no es humanista, la medicina no triunfa. Si la medicina no atiende al miedo, al dolor, a la angustia, si la medicina no se ocupa de la persona que está desocupada, de los temores, la medicina no puede curar. Y hay una relación intensísima entre la angustia y las enfermedades físicas crónicas. Si la poesía no fuera humana, liberadora, si no estuviera casada con la libertad, la poesía sería aire, serían palabras huecas. Es decir, que la medicina muere en la poesía. Es decir, que a mí no me costó nada, al contrario,
pasar de médico a poeta y de poeta a médico. Vos sos o fuiste presidente de la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana, ¿no? Que Sí, 2 periodos y por estatuto, después te dejé. Ahora sigo siendo honorario, presidente honorario. fuiste miembro del comité y jurado en más de 30 concursos internacionales, incluido el prestigioso Crane Summit del siglo XXI también. Sí, ese concurso se hace en Taiwán. ¿Y cuál fue el mejor poema que leíste ahí, por ejemplo, si tenés que recordar uno? En primer lugar no lo recuerdo, porque, ¿sabes por qué? Es simple, porque fueron tantos miles y tantos buenos. Sí. Y el segundo porque tengo casi 77 años. El tiempo también juega en contra de la medicina. De la memoria. ¿Y qué expectativa de vida pensabas que ibas a tener? ¿Expectativas de vida? Sí, cuando pensabas en el siglo XXI, cuando estabas en el siglo pasado y ya eras un médico trabajando en forma muy importante, cuando se empezaba a hablar de que el ser humano iba a vivir mucho tiempo más. Bueno, ¿qué te puedo decir? En expectativa de vida se cuentan años, ¿no es cierto? Ahora Claro, en Israel, cronológicamente. en Israel ahora son, en el hombre son 80 años, la mujer 84, en promedio de los dos 82 años. En promedio, o sea que acá se cuentan los que mueren de niños y los que mueren de viejos. Si tomamos el promedio de la gente que tiene más de 60 años, el promedio de vida aumenta unos 2 o 3 años. O sea que, ¿cuántos años tengo? O sea, ¿cuántos años me faltan? Porque los otros ya no los tengo. Qué sé yo, entre todo lo que sea a partir de 4 o 5 años, regalo. Uh-huh. ¿Y vamos a vivir 200 años, como decían, dentro de 50 años más? Yo seguro que no. ¿Estás seguro que no? Volvamos a la poesía. Te voy a leer Sí. una. Eres el elegido. Has traído el equilibrio a este mundo. Sigue ese camino y lo traerás también a la galaxia. Pero cuidado con tu corazón. ¿Son las últimas palabras de quién a quién? ¿De Galeano? No, del padre a Anakin Skywalker, que después fue Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Y vos has trabajado en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, la Guerra de las Galaxias es un invento de Ronald Reagan, que la idea era que hay que parar a los misiles del contrario en la estratosfera, o sea, en el espacio fuera de la fuerza terrestre. Entonces se trabajaron primero con unos famosos espejos, y eso, bueno, dio origen a los Patriot y después al HEDS, que es los antimisiles que hay en Israel. Y bueno, a eso lo llamaron, mal llamado, la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Yo te hablaba de la serie de la Guerra de las Galaxias. Bueno, yo vi uno de esos de la serie. Estaba muy bien hecho, pero no sé, yo estoy más con los pies en la tierra. Claro, ahí por ejemplo había droides médicos que eran muy comunes por toda la galaxia, que estaban dotados de una amplia base de datos para analizar y dar tratamiento médico, como para realizar operaciones quirúrgicas. ¿Ves un futuro de esa manera? Sí. Digo, ya existe eso, ¿eh? Nosotros tenemos yo tengo una de las charlas mías que le doy a los médicos que vienen de África, de América Latina, acá en cursos. Ahora en las que vienen tengo 2. La medicina del futuro, pero cuando hablamos de medicina del futuro no estamos hablando de otros 5 o 6 años, máximo 8. Y nosotros ya se puede hacer diagnóstico a través de computadoras, con muchas cosas, con algoritmos. Se hacen pruebas de
las pruebas de las operaciones virtuales completas, o sea, cuando uno va después del quirófano ya prácticamente ya sabe los resultados, cómo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, con datos reales, ¿sí? Con datos reales. Es decir, ¿cuánto estamos cerca de hacer, por ejemplo, análisis clínico cada vez que vas al baño? Sí. Además, el robot en medicina existe en todos lados, pero en los quirófanos se trabaja muchísimo con el robot, y trabaja mejor que las manos del cirujano en muchas cosas. En medicina cardiovascular, por ejemplo, es impresionante. Bueno, Ernesto Kahn, realmente fue un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Publicaste 20 libros, ya casi 21. Fundaste Médicos por la Paz. Recibiste el Nobel de la Paz en el año 1985 y fuiste vicepresidente de Médicos contra la Guerra Nuclear. Muchísimas gracias. De nada, al contrario, muchísimas gracias y que tengamos un buen año. Y paz. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Neutralizar las baterías de misiles antiaéreos de Siria. La nueva línea roja de Israel. El Estado Islámico ataca a Israel y Egipto. 2 disparos desde el Sinaí a Israel. Un cohete cayó a campo traviesa y otro en el Consejo Regional Eshkol. Bibi trata a al-Sheikh, el jefe de la policía israelí, de traidor. Una nueva aplicación. ¿Quién intenta acallar a periodistas y activistas sociales de Israel en Facebook? Demoras en vuelos en el aeropuerto de Lod por falta de personal. Neutralizar las baterías de misiles antiaéreos de Siria, la nueva línea roja de Israel. Los disparos de ayer desde el Líbano contra aviones de la Fuerza Aérea Israelí son un intento sirio de limitar la libertad de acción aérea de Israel. La respuesta, intentando neutralizar el sistema de misiles antiaéreos ruso S-200, también apunta a que los sirios no ataquen a aparatos de aviación civil y comercial que vuelan desde y hacia Israel. La pregunta del millón: ¿hasta dónde funcionará la coordinación sin derecho a roce entre Moscú y Jerusalén? El Estado Islámico ataca a Israel y Egipto. 2 disparos desde el Sinaí a Israel. Un cohete cayó a campo traviesa y otro en el Consejo Regional Eshkol. No hubo víctimas que lamentar. Ayer por la mañana fue escuchada una alerta roja en varios poblados en el sur de Israel. Anteriormente, 6 soldados egipcios murieron en un ataque terrorista del ISIS en el norte del Sinaí. Bibi trata al Sheikh, el jefe de la policía israelí, de traidor, tildándole de delator de la izquierda. Intenta enviar un mensaje para el asesor jurídico y la Fiscalía del Estado. Netanyahu estima que la policía anunciará antes de fin de año que existe una base de pruebas para llevarlo a juicio y procesarlo por despilfarrar dinero del erario público. La sesión de invierno de la Knesset, que comenzará la semana próxima, estará marcada por un intento oficialista de socavar
la credibilidad de la policía. Una nueva aplicación. ¿Quién intenta acallar a periodistas y activistas sociales de Israel en Facebook? Páginas de figuras conocidas hacen caer al sistema cuando alguien pretende visitarlas desde un dispositivo con sistema operativo Android. Tomer Avital, uno de ellos, sostuvo que la gente me dice que me he convertido en algo así como un veneno digital. Demoras en vuelos en el aeropuerto de Lod por falta de personal, debido a la escasez de empleados en la empresa de servicios terrestres, UAS. Ayer se demoraron varios vuelos de aterrizaje y despegue en el aeropuerto internacional de Israel. Los jerarcas de la empresa, que estaban pasando un día de paseos a cargo de la compañía en Eilat, volvieron a Lod para ayudar a paliar los servicios demorados. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del Yediot Aharonot, nos dice: Tzal a los sirios, no jueguen con fuego. Los ministros fueron actualizados en tiempo real, se ha cruzado una línea roja, y cuentan que la información sobre lo sucedido en el norte ayer le llegó a los miembros del gabinete de seguridad mientras trataban el tópico de la reconciliación palestina. Los ministros del Gabinete de Gobierno de Israel respondieron con dureza. El primer ministro dijo tras la sesión de gabinete: seguiremos trabajando en la zona todo lo que sea necesario para defender a Israel. Lieberman le dijo al ministro de Defensa ruso de visita en Israel: nos manejamos con responsabilidad. Están hablando del ataque al la batería del sistema antiaéreo sirio, que desde el Líbano ayer atacó a aviones de la Fuerza Aérea Israelí, y la respuesta israelí que provocó todo esto. Un policía les preguntó a los manifestantes, otro titular: ¿quieren que les pegue un tiro? Durante una manifestación ortodoxa contra la incorporación de los religiosos al ejército, fue registrado un policía mientras sacaba su pistola. Otro titular del Ynet: una guerra nuclear puede surgir en cualquier momento. Corea del Norte ha pegado un salto en la guerra de palabras frente a los Estados Unidos. El viceembajador en las Naciones Unidas del país aislado advirtió sobre la amenaza nuclear, nos cuenta Ynet, y dice: amenazó a todo el país que colabore con un ataque a Norcorea, y dijo que cada país que colabore contra Norcorea será castigado con dureza. Si no forman parte de las acciones de los Estados Unidos, no los atacaremos con armamento atómico. Así que ya saben, no hay que atacar a Norcorea. Israel Hayom: reconciliación y provocación. Titular: la semana pasada se firmó el acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas, nos cuentan, y dicen que ahora resulta claro que uno de los objetivos fue allanar el camino para la presidencia palestina del ex jefe del ala política de Hamas, Khaled Mashal. El medio para llevarlo a cabo: una cláusula del acuerdo de reconciliación que le permitirá al representante del movimiento que se pueda presentar en elecciones palestinas. Mashal se prepara para cumplir con su sueño, nos dice Israel Hayom, y el último titular
de Israel Hayom que vamos a leer hoy es que Sebastián Kurz está hecho con madera de líder, y cuentan que el virtual ganador de las elecciones en Austria, de 31 años, que va rumbo a convertirse en el mandatario más joven del mundo. Habíamos dicho que era el último titular, vamos a leer otro más de Israel Hayom. La crisis con Siria se ha solucionado, el problema queda, los estudiantes israelíes gastan más de lo que ganan y tienen que vivir con dinero. Bueno, vamos a pasar a la Haaretz, y nos dice en su principal titular de tapa: Netanyahu al gabinete de gobierno: no reconoceremos el acuerdo de reconciliación palestino, pero no cortaremos las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro le dijo a los ministros del gabinete que Israel no intentará impedir la implementación del acuerdo de reconciliación palestino, y agregó que si la gente de la Autoridad Nacional Palestina vuelve a controlar la franja de Gaza, está seguro que se podrá trabajar con ellos. Hoy decidirán los ministros del gabinete israelí sobre una política al respecto. Otro titular de la Haaretz: los diputados laboristas se sorprendieron de los dichos de su líder Avi Gabay, pero evitaron criticarlo en público. También las declaraciones del líder del partido de que el laborismo no evacuará asentamientos no consiguió romper el mutis por el foro del que goza desde que se hizo cargo de la jefatura partidaria. Un diputado laborista contó: no me manifestaré en su contra aunque no esté de acuerdo con lo que dice. El Jerusalem Post: un nuevo enemigo europeo, Israel desafiado por el éxito de un partido de extrema derecha en Austria, y cuentan que judíos piden declarar ilegal al partido de extrema derecha de Kurz. Y nos vamos a despedir hoy con una poesía de Jorge Luis Borges, no entera, vamos a leer una parte importante, el principio, que se llama Si volviera a nacer, y dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima cometería más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por eretzradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.